Hola a todos, bienvenidos a Mitos Modernos. Hoy vamos a analizar Matrix. Vamos a entender Matrix como la trilogía original de películas, tanto la de 1999 como Reloaded y Revolutions de 2003 las dos, dirigidas por las hermanas Wachowski y producidas por Warner Bros. Pictures. Esto quiere decir que vamos a dejar fuera la película de 2021 Matrix Resurrections y también los cortos de Animatrix. Matrix fue tan impactante para el público como lo había sido una década antes Star Wars, lo que significa un gran impasse para la ciencia ficción, incluso para el cine del siglo XXI. Sin embargo, tampoco nos dejemos llevar, no es la primera narrativa de ciencia ficción que nos hace pensar tan exigentemente, ya había libros a patadas. Lo que pasa que es la primera que se acerca tanto a las masas y que además a las puertas del siglo XXI abre la idea de la ciberexistencia. Pero no nos entretengamos más, que tenemos muchísimo que contar. Atravesemos el espejo. Empecemos haciendo un pequeño repaso a la historia de Matrix, que sé que tú comprendiste perfectamente, pero que hay gente que se pierde al entenderla. La primera película de Matrix es un camino del héroe, donde nuestro elegido, Neo, que curiosamente es un anagrama de One, que es como dirías elegido en inglés, es llamado literalmente a la aventura por su guía, Morfeo. Este le cuenta que en realidad vive en una simulación creada por ordenador y que los humanos están en cápsulas de animación suspendida donde les inducen esta simulación que él ve como Matrix, como la vida que vive todos los días. Neo entonces tendrá que tomar una decisión: tomar la pastilla roja para despertar o tomar la pastilla azul para volver a su vida ordinaria y olvidarse de todo esto. Neo, por supuesto, tomará la pastilla roja y entonces veremos el primer umbral de Neo, que es su primer renacimiento, una especie de parto explícito en el que sale de su cápsula. Entonces descubre que la realidad es posapocalíptica, que las máquinas persiguen a los humanos, que están relegados a vivir bajo tierra, huyendo permanentemente de ellas. Durante el camino va a conocer a varios personajes importantes. Primero, Cifra, que es el gran traidor de la historia y quien no tendrá ningún reparo en matar a sus compañeros para poder volver dentro de la Matrix, porque fuera ha descubierto que es completamente infeliz. A Trinity, que es su diosa, la persona de la que se enamora perdidamente y que le corresponde. Al agente Smith, que es su gran antagonista y que por lo menos durante la primera película se mantiene solamente como un agente de Matrix. Y finalmente al Oráculo, que es un programa más de Matrix que fue quien enunció la profecía del elegido y quien ayuda a los rebeldes humanos a seguir despertándose de la Matrix. Este personaje es muy importante porque es quien plantea la idea de la decisión, si se pueden tomar decisiones, si se es realmente libre, y de hecho le dice a Neo que tendrá que tomar la decisión de salvar su vida o la de Morfeo, que ha sido secuestrado por el agente Smith para que le revele los códigos para entrar en Sion, la última ciudad humana. Neo, como buen elegido, tomará la decisión de salvar a Morfeo y entonces efectivamente morirá, pero resucitará gracias a Trinity, con todas las habilidades del elegido, ya lo sabéis: esquivar balas, volar, ver el código de Matrix. Vamos a saltar entonces a Reloaded. Sé que la mayoría pensáis que solo la primera película merece realmente la pena, pero a nivel filosófico las otras dos películas son las que cierran completamente la trama sobre la libertad, así que vamos a prestarles bastante atención. Hay dos cosas importantes durante Matrix Reloaded. Primero, la nueva naturaleza del agente Smith y después la conversación que tiene Neo al final de la película con el arquitecto. Al final de la primera película parecía que el agente Smith había sido totalmente destruido, pero vuelve en la segunda como virus informático. De hecho, tiene hasta la capacidad de infectar las mentes de las personas y así salir, digamos, poseyéndoles a la realidad. Se ha obsesionado con la idea de libertad que le ha enseñado Neo y desde entonces su objetivo será 1. Controlar a la Matrix y 2. Destruir a Neo y a Sion porque piensa que es la única forma en la que puede ser libre. Se convierte así un poco en el reverso tenebroso de Neo y en el gran villano de la saga. Por otro lado, tenemos la conversación con el arquitecto cuando Neo estaba a punto de llegar a la fuente, el núcleo de Matrix, para poder destruirlo. Allí el arquitecto le dice 4 cosas muy relevantes. Primero, como ya anticipaba a Smith durante la primera película, había una versión primera utópica de Matrix, que los humanos rechazamos por ser demasiado perfecta, como si de alguna forma necesitáramos vivir con cierto sufrimiento, aunque sea moderado. 2. Que en el Matrix actual el 99% de las personas aceptan quedarse en la simulación si tácitamente tienen la decisión de si quedarse o no. Esto lo que quiere decir es que realmente existe una forma que las máquinas permiten
de poder desconectarse de Matrix, que es la vía que han tomado ese 1% de la humanidad rebelde, incluidos Morfeo, Trinity, Neo y todos los miembros de la tripulación y todos los humanos de Sion. Son como una válvula de escape del sistema a los que hay que tener bastante controlados. 3. Para establecer el control sobre la nueva Matrix y no sobre su primera versión utópica, el arquitecto crea al Oráculo, un programa de comprensión de la psique humana. La misión del Oráculo es ayudar a ese 1% rebelde a seguir desconectándose de la Matrix y no a destruirla. Esta misión la lleva a cabo, entre otras cosas, con la profecía, que no deja de ser otro método de control y con el que consigue que el elegido, que es una anomalía que se escapa constantemente del sistema y que es capaz de cambiar Matrix, se reúna al final en la fuente con el arquitecto, exactamente en el punto en el que se encuentran ahora. Esto convierte al arquitecto y el oráculo, además del padre y la madre de Matrix, en dos fuerzas antagonistas que, en su equilibrio de la destrucción y la construcción, consiguen que Matrix no colapse. Y 4 le dice que esta es la sexta vez que sucede esta conversación. En este punto el arquitecto le da al elegido dos opciones, dos puertas. O bien salvar a su compañera, en este caso Trinity, que está a punto de morir por X circunstancias, o bien salvar a la humanidad, que está a punto de ser atacada por las máquinas en Sion, y solo el elegido podrá escoger 23 humanos, 16 mujeres y 7 hombres para reconstruirla. Eso sí, cuando el elegido se une a la fuente, se ejecuta el código que reinicia Matrix, empezando un nuevo ciclo. Todos los elegidos, como es bastante previsible, eligieron salvar a la humanidad. Sin embargo, Neo es distinto. No es que no le importe la humanidad, es que está bastante dispuesto a ponerlo en riesgo si es por Trinity. Entonces escoge la puerta de Trinity, evitando que el ciclo se reinicie y haciendo que las máquinas se ciernan sobre Sion. Hasta aquí se abren muchísimos interrogantes. ¿Es el oráculo malo entonces? ¿Existe realmente el libre albedrío? ¿Neo ha tomado alguna decisión hasta ahora? Y si no existe, ¿eso quiere decir que también esta última decisión estaba predeterminada? Realmente casi todas estas preguntas no tienen respuesta. Pero hay una que surge que por lo menos tiene una buena teoría. Y la pregunta es, ¿qué es Merovingio? Para los que os habéis perdido, Merovingio es este personaje francés que es líder de los programas libres. Es decir, los programas que deberían haber sido destruidos porque ya no son útiles, pero que no quieren dejar de existir. Hay muchas teorías que sugieren que Merovingio podría ser un primer elegido que escogió como Neo, la compañera, y no salvar a la humanidad. Sin embargo, esto no tiene ni pies ni cabeza con lo que nos ha contado el arquitecto. Que por qué nos iba a mentir el arquitecto. Y hay una teoría mucho mejor al respecto, y es que el Merovingio es una versión beta del oráculo. Y hay muchos indicios que nos llevan a ello. Veamos. Primero, el propio oráculo nos dice que es uno de los programas más antiguos, y yo me pregunto, ¿más antiguos podría querer decir incluso de la época en la que Matrix era una utopía? 2. Él mismo dice que su negocio es el saber, un poco igual que el oráculo, pero sin esa capacidad de predecir el futuro. Es por eso que a lo mejor la desprecia llamándole adivina. 3. Él cree en la causalidad, que todo está determinado, y no en la libre decisión, que es en lo que se supone que cree el oráculo. Precisamente este cambio de paradigma, el dar una decisión a los humanos que viven en la Matrix, es lo que supone el cambio entre la Matrix utópica y la nueva Matrix. ¿Podría ser ese el punto de inflexión en el que se cambió a Merovingio por el oráculo? Y 4. Tiene una conexión con Seraph, que es el programa que protege al oráculo. Le llama traidor. ¿Eso quiere decir que Seraph antes le protegía a él? Como tampoco hay respuestas acerca de esto, solo una buena teoría, vamos hacia el final de Matrix. En Matrix Resurrections, ya al final, cuando las máquinas están atacando Sion, Trinity y Neo se dirigen a la ciudad de las máquinas. Por el camino muere Trinity, pero consigue llegar Neo y hace un pacto con las máquinas. A cambio de paz para la humanidad, no solo los humanos libres, sino los que van a ser libres, él destruirá al agente Smith, que ya ha tomado completamente Matrix. En la Matrix, en plena lucha entre Smith y Neo, Smith dice una frase que realmente pertenece al oráculo y que probablemente la dice porque ya la ha absorbido, y es que todo lo que tiene un principio también tiene un final. Así Neo se da cuenta de lo que tiene que hacer y se deja absorber por Smith. Como él ya estaba en conexión con todo, esto hace que, sin querer, el elegido pueda conectarse con la fuente, como tendría que haber pasado al final de la película anterior. De tal forma que el código de reinicio de Matrix se ejecuta, borrando a Smith, pero gracias al pacto dejando libre a Sion. ¿Libre? ¿Libre? ¿Libertad en Matrix? ¿Pero realmente existe eso si al final ha hecho lo que se supone que las máquinas querían que hiciera? Bueno, la verdad es que esto
forma parte del lore de Matrix el estar siempre en continuo debate sobre el tema, pero al final de la película se aclara bastante. Hay una conversación que se produce entre el arquitecto y el oráculo, en el que el arquitecto le echa en cara al oráculo que su plan era demasiado arriesgado, lo que cada vez nos indica más que hay una determinación y que Neo nunca fue libre, pero justo después aparece la niña Sati y le pregunta al oráculo: ¿tú sabías que iba a suceder todo esto? Y ella le dice: no, pero siempre creí en él. ¿Qué quiere decirnos esto? No es una frase cualquiera, que termina la película así es muy importante. Esto nos indica que el oráculo realmente no ve el futuro. Lo que probablemente hace es un cálculo probabilístico. Tiene claro más o menos qué es lo que es más probable que suceda. Pero al final, como ella ha estado indicando durante las 3 películas, la decisión siempre ha sido de Neo. Es decir, que sí, ha tenido libertad. Y probablemente este es el gran mensaje que las hermanas Wachowski dejan en Matrix. Existe la decisión. ¿Pero entonces Matrix no va sobre criptofascismo? No, ¿no iba sobre la caída del capitalismo? ¿Pero la pastilla azul no era una metáfora sobre la falsa seguridad que otorga el socialismo? Pero a todo esto, ¿no era una alegoría trans? La respuesta es sí a todo y no a todo. ¿Qué esperabais? ¿Una respuesta fácil tratándose de Matrix? Porque hoy en día seguimos usando todas estas referencias de Matrix ya no solo digamos como cultura pop, sino que hasta se ha introducido en nuestro lenguaje de internet para hablar de política, ¿no? El mundo woke de la izquierda o la alegoría de tomar la pastilla roja para la derecha. Esto pasa porque al final lo que es Matrix es un esquema. Es una actualización del clásico mito de la caverna de Platón, una metáfora que puede servir para cualquier sistema que la persona que lo interpreta perciba como injusto o falso. Me explico. Por si alguien no la conoce, la caverna de Platón es una alegoría que nos presenta a unos prisioneros que son encadenados a la pared desde que nacen. Lo único que ellos ven es cómo se proyectan unas sombras en la pared por los captores gracias a una fogata. Cuando llega alguien a revelarles que esa no es la verdadera realidad, lo que se produce entre los prisioneros es indignación e incredulidad. Normal si tenemos en cuenta que para ellos esa ha sido toda su realidad. Algunos de estos prisioneros a los que se les ha revelado la verdad empezaron a tomar la transición para adaptarse a esa realidad real y salir de la caverna. Algunos de ellos, cuando salgan, volverán al fondo de la caverna a liberar a sus hermanos y así se repite constantemente el ciclo. ¿Veis claramente los paralelismos con Matrix? Lo que pasa con este esquema es que si tú etiquetas como realidad aquel sistema que te gusta, aquello que tú piensas que es cierto, y como engaño, como esas sombras en la pared, aquel sistema que tú crees que es injusto o que es falso, todo entra en esta alegoría. Esto es malo, estoy criticando la caverna de Platón, ni muchísimo menos, de hecho me parece extremadamente útil. Lo que estoy criticando es que nos estemos peleando de esta forma tan absurda sobre de qué trata en realidad, porque lo que nos proporciona es el esquema para entender la realidad, no una posición ideológica. El caso es que, y me vais a permitir una vuelta de tuerca más, yo os he explicado esta idea con la caverna de Platón porque me parece que es más cercana a nosotros. Pero estoy firmemente convencida de que las hermanas Wachowski en realidad se basaron en otro esquema del conocimiento de la verdad, que se parece bastante al mito de la caverna, pero que tiene unas diferencias que lo acercan un poco más a Matrix. Esto sería la filosofía budista. Como muchos sabréis, en la tradición india el tiempo es cíclico, se desarrolla, se destruye y entonces se vuelve a crear. Es cuando todos nos reencarnamos. El objetivo del budismo entonces sería salir de ese ciclo de eterno sufrimiento que ellos llaman samsara. Aquí es donde entran las 4 verdades nobles, que es el pilar fundamental de todas las ramas del budismo. La primera verdad sería la verdad del sufrimiento, que casi lo podríamos entender más como una insatisfacción. En general la vida es sufrir y hay una sensación de angustia en el ser humano. Esto en Matrix sería esa, como dice Morfeo, astilla clavada en la mente, en ese 1% que sospecha que algo no anda bien. La segunda verdad noble sería la verdad de la aparición del sufrimiento, un poco cuál es la causa de esta insatisfacción. Para el budismo serían nuestros deseos y el hecho de no conocer la naturaleza de la realidad y esos ciclos perpetuos, algo muy similar a Matrix. La tercera sería la verdad de la cesación del sufrimiento, es decir, cómo dejar de sufrir. Para nosotros es obvio salir de Matrix. Para el budismo sería alcanzar el nirvana, que no es ni el reino de los cielos ni la felicidad eterna. Es experimentar la realidad de fuera del ciclo y es una experiencia que no se puede explicar con palabras. Y la cuarta verdad sería la verdad del camino que conduce a la cesación del sufrimiento, es decir,
cómo llegamos al nirvana, cómo salimos de Matrix. En el budismo sería con lo que ellos llaman el camino óctuple, en el que no nos vamos a parar y del que si queréis saber más podéis ir a mi Instagram de Mitos Modernos. Pero que vamos a resumir muy pronto y malamente como saber la verdad más un entrenamiento mental más tener una cierta moralidad. Que es básicamente lo que en Matrix sirve también para salir de la Matrix. Primero, saber que estás ahí y después tener un entrenamiento con una disciplina mental bastante importante. Además, en la rama Mahayana del budismo se introduce una figura muy importante y que a nosotros nos sirve mucho ahora, que es la del Bodhisattva. Esta figura es la de una persona que está en el camino hacia el nirvana, pero que vuelve constantemente al ciclo para ayudar a las personas que están sufriendo y llevarlas por el camino del budismo. Lo que lo mires por donde lo mires es exactamente igual que lo que hacen los miembros de la tripulación de Morfeo para salvar al resto de la humanidad. Y además, no me canso, quiero destacar la importancia de las artes marciales, y es que las artes marciales son imprescindibles en la tradición budista monástica, sobre todo de Japón y de China. No creo que estén en Matrix por casualidad. Pero ya, y como prueba final, si pensabais que me estaba volviendo completamente loca y quiero asimilar a Matrix con el budismo solo porque me da la gana, tenemos el tema del niño de la cuchara. Hay una, vamos a llamarlo enseñanza muy importante en el budismo, en el que están dos discípulos hablando sobre si lo que se mueve es la bandera cuando ondea el viento o lo que se mueve es el viento. Y entonces llega el maestro y les dice: caballeros, lo que se mueve es su mente. Esto lo que quiere decir es que no hay bandera y no hay viento, que en realidad están dentro de la realidad del samsara y que todo lo hace su mente, porque no es una realidad real. Es exactamente lo mismo que le dice el niño a Neo cuando le dice que no intente doblar la cuchara, que no hay cuchara, que lo que tiene que doblar es su mente. Pero, ¿quiere decir entonces esto que Matrix, al ser un esquema, está vacío de contenido? ¿No trata de nada en particular? No, ni mucho menos. Aunque esté libre, digamos, de una posición ideológica, lo que sí hace Matrix es abrir una gran cantidad de debates filosóficos interesantísimos. Probablemente los 4 más importantes serían cómo conocer la realidad, que las hermanas Wachowski intentan introducirnos con la filosofía postmoderna de Baudrillard, la importancia que tiene la consciencia, la capacidad o no del ser humano de ser libre y si la inteligencia artificial algún día podría revelarse. Todo esto además aderezado con unas referencias más o menos complejas tanto al cristianismo como a la mitología griega. Pero Marta, no vas a meterte en ese jardín, ¿verdad? ¿Que no? ¿Que no? Antes de meternos en los debates filosóficos, vamos a pararnos a hablar sobre las referencias. Sobre el cristianismo hay muchos puntos que realmente ya hemos visto en el repaso de Matrix, pero que no lo hemos visto en su clave cristiana. Para empezar, Neo se sacrifica por la humanidad, lo que es bastante obvio. Pero probablemente la referencia más clara es el hecho de que Neo resucita. Pero no lo hace de una forma normal, si es que hay una forma normal de resucitar. Neo vuelve con una naturaleza especial, con la naturaleza del elegido. Igual que Jesús, al resucitar, no vuelve exactamente igual que lo fue antes. Esta nueva naturaleza, de hecho, San Pablo la llamó Soma Pneumaticon. Esto nos indica que Neo es una metáfora de Jesús. De hecho, al inicio de la película, el tío con el que está haciendo negocios sucios directamente lo señala. ¡Oh, mi Jesucristo personal! Ah, sutil. Pero ahí no acaba lo que tenemos que analizar de Neo. Su nombre dentro de Matrix es muy importante. Thomas Anderson. Tomás era el apóstol incrédulo, el que tuvo que tocar las llagas de Jesús para realmente creer que había resucitado. Por eso no es de extrañar que Neo, que se pasa toda la primera película dudando de que él realmente sea el elegido, abandone su nombre de Thomas Anderson cuando resucita como Neo. Además, el apellido Anderson significa hijo de Andreas, y Andreas en griego significa hombre, así que el apellido vendría a decir hijo de hombre, que además de ser uno de los epítetos para Jesús, quiere remarcar la naturaleza humana de Neo. De todos modos, el tema de los nombres es bastante relevante en Matrix, se lo toman muy en serio. Los agentes Smith, Brown y Jones no se llaman así por casualidad, son los apellidos más comunes en Estados Unidos, y lo que viene a decirnos es que son a la vez todo el mundo y a la vez nadie en particular. Y hablando de nombres, supongo que no se os ha pasado por alto el nombre de Trinity, que hace referencia a la Trinidad cristiana, donde Morfeo sería el Padre, Neo el Hijo y ella el Espíritu Santo, aunque en realidad ella se parece mucho más a la figura de María Magdalena. En los Evangelios no se apunta a una relación sexual entre María Magdalena y Jesucristo, pero sabemos que en los textos apócrifos sí se dice que es su compañera, y a los que os guste un poquito el salseo religioso, ya sabréis que muchos autores a día de hoy dicen que lo lógico sería pensar que María Magdalena era la esposa de Jesús.
Si seguimos este esquema, el resto de la tripulación serían el resto de los apóstoles, cifra siendo en concreto Judas, aquel que traiciona a Jesús por 30 monedas de plata. En este caso, las 30 monedas serían un filete y la promesa de volver a Matrix. Pero todavía hay más. Si nos damos cuenta, esa primera Matrix utópica es un poco una referencia al Jardín del Edén, del que salimos por nuestros propios actos. Y el hecho de que el elegido tenga que elegir a 23 personas, 16 hombres y 7 mujeres, se parece mucho al Arca de Noé. La ciudad de Sion tampoco se escapa. Inicialmente era una fortaleza dentro de la ciudad de Jerusalén, pero acaba tomando una importancia espiritual tal que, según avanza la tradición, acaba siendo algo muy similar a la Tierra Prometida. Incluso la nave de Morfeo, Nabucodonosor, es una referencia cristiana. Nabucodonosor era el rey babilonio que saqueó Jerusalén y exilió a sus habitantes, pero cuyos sueños llevaron una serie de profecías sobre la llegada del Mesías. De hecho, el modelo de la nave es Mark III, número 11, que, oh casualidad, si vamos a buscar en la Biblia Marcos 3:11, pone bien claro: tú eres el Hijo de Dios. Pistas para los muy observadores. Por último, no podemos obviar a Seraph, el programa que protege al oráculo. Los serafines, claramente donde viene su nombre, son los ángeles más altos de la jerarquía angelical. Son los que se tienen que tapar la cara con las alas porque están tan cerca de Dios que les deslumbra su luminosidad. Por eso dudo que sea casualidad que hayan escogido este nombre para una persona que está tan cerca de probablemente el programa más importante de Matrix. Y tampoco creo que sea casualidad que lleve gafas de sol. Esta manía de dar significado a los nombres no queda aquí, y hay otras 3 referencias que son claramente de la mitología griega: Morfeo, Perséfone y Níobe. Morfeo en mitología griega es el dios de los sueños, y claramente utilizan esta referencia por el tema de despertar a la gente de Matrix. Morfeo es hijo de Hipnos, la personificación del sueño, que en la mitología romana se llama Somnus y es de donde nosotros sacamos la palabra sueño. La siguiente referencia es Perséfone, que es la esposa de Merovingio. Perséfone era la esposa de Hades en la mitología griega y hace una referencia a ese papel que tiene Merovingio como de gobernante de los bajos fondos. Aunque Perséfone no es ni por asomo la diosa que más castiga la infidelidad, sí que tiene varios mitos en los que lo hace. Por eso es precisamente esto, una infidelidad de Merovingio, lo que le lleva a traicionarle y darle información a Neo y compañía. Finalmente llegamos a la capitana Níobe, que lleva el nombre de una humana que fue castigada por los dioses con la muerte de sus hijos por su orgullo desafiante hacia los dioses. Lo que simboliza que Níobe lleve este nombre es precisamente ese desafío a quien tiene el control sobre el mundo, que en este caso son las máquinas. Y una vez terminadas las referencias, como decíamos, Matrix abre 4 debates muy interesantes. ¿Cómo podemos conocer la realidad? ¿Cuál es la importancia de la conciencia? ¿Somos o no libres? Y si la inteligencia artificial algún día podría revelarse. Muchos pensaréis que son temas que no tienen nada que ver entre ellos, pero descubriremos lo intrínsecamente relacionados que están. La primera pregunta que nos hacemos todos después de ver Matrix es si yo podría esquivar las balas de esa forma. Y después de un intento y de hacer el ridículo, entonces nos hacemos la segunda pregunta: ¿cómo puedo saber que no estoy en Matrix ahora mismo? Para hablar de realidad en Matrix tenemos que hablar necesariamente de Baudrillard, un filósofo y sociólogo francés posmodernista que elaboró la teoría de la hiperrealidad. Y no digo que nos tengamos que poner a hablar de él por capricho, es que las hermanas Wachowski directamente hacen alusión a él. Sin ir más lejos, al principio, cuando Neo abre el libro en el que tiene los discos, ese libro es Simulacra and Simulations de Baudrillard. La teoría de este autor viene a decir que dependemos tanto de modelos, lo que él llama la hiperrealidad, que ya no estamos en contacto con la realidad. De hecho, que la realidad ya no existe o está dejando de existir. Para él, y esto es un ejemplo suyo, nos movemos por el mapa y no por el terreno que cartografía el mapa. Pero para que nos entendamos mejor, sería un poco como decir que los parques, con todos sus arbolitos y toda su vegetación, es un modelo de la realidad. La realidad sería la naturaleza con la que ya no estamos en contacto. Es precisamente después de este ejemplo del mapa cuando Baudrillard presenta uno de sus conceptos más célebres, el desierto de lo real, que se pone directamente en boca de Morfeo durante la película. Este concepto viene de forma muy simplificada a decir que ya no existe esa realidad o que solo quedan pequeños vestigios de ella. De hecho, hay una escena que estaba en el guión original pero que finalmente no se grabó que dice literalmente así: los humanos solo conocen los hechos de su cultura y su realidad por una simulación de la realidad en la que se basó,
que ya no existe. La filosofía de Baudrillard es tremendamente compleja y no solo se basa en esas simulaciones puras que llamaba él que sería como Matrix, sino también algunas simulaciones que enmascaran que no hay realidad y bueno, de hecho él se centró bastante en criticar los parques de Disney. El caso es que la mayoría no entendemos a Baudrillard. Por eso las hermanas Wachowski introducen esta metáfora de realidad contra simulación con la cultura pop, sobre todo con referencias a Alicia en el País de las Maravillas y El Mago de Oz. Vamos a ver cómo de profunda es la madriguera, sigue al conejo blanco, abróchate del cinturón Dorothy, incluso atravesar el espejo, que forma parte de Alicia a través del espejo. Baudrillard, de hecho, criticó mucho a Matrix por el uso que hizo de sus teorías. Y es que es verdad que aunque está basado claramente en él, están muy diluidas y sobre todo no son fieles a la conclusión de Baudrillard, ya que Matrix abre una puerta a la esperanza, a que se puede volver a lo real, y Baudrillard rechazaba totalmente esa posibilidad. Por suerte para nosotros, hay muchos otros autores que también se han hecho esta pregunta sobre la realidad. Y de hecho existe un experimento mental en el que se imagina qué pasaría si un cerebro humano se metiera en una cubeta y se le conectara a un superordenador, algo muy similar a Matrix. Esta idea, popularizada por Hilary Putnam, se llama la hipótesis del cerebro en una cubeta y viene a ser una revisión del clásico genio maligno de Descartes. Descartes entendía que aunque hubiera un genio maligno en nuestra cabeza, alterando completamente todas nuestras percepciones, que nuestra experiencia subjetiva y todo lo que conocemos del mundo fuera falso, habría una única realidad a la que podríamos aferrarnos sí o sí. Pienso, luego existo. Es decir, como diríamos ahora, que estemos procesando toda esa información en nuestra cabeza, por mucho que sea falsa, es una prueba innegable de que por lo menos existimos. Existen autores mucho más optimistas que Descartes con respecto a la idea de realidad, y creedme, también mucho más pesimistas. Pero me quedo con él porque esta idea entronca directamente con la idea de consciencia que se maneja veladamente en Matrix. Entendemos la consciencia como ese conjunto de contenidos, actividades y procesos cognitivos de los que somos capaces de dar cuenta en un momento dado, de los que tenemos una vivencia propia. Por ejemplo, respirar. Respirar es algo que hacemos inconscientemente, no tenemos una vivencia de respirar, pero en cualquier momento podemos pasarlo a consciencia, respirando así conscientemente, teniendo una vivencia subjetiva de estar respirando, pudiendo dar cuenta de que lo estás haciendo. Sé que ahora mismo me odiáis porque respirar conscientemente es una de las situaciones más incómodas que hay. Precisamente esa vivencia propia que plantea Descartes, ese pienso, hace que podamos separar a lo que somos nosotros de lo que está fuera, sea lo que haya afuera, sea verdad o sea mentira. Es la experiencia de uno mismo, es decir, puedo dar cuenta de que estoy aquí, de que existo, es el yo. Aunque el yo es un término increíblemente difuso de acotar, pero sí que está basado siempre en la consciencia. ¿Dónde queremos llegar a parar con todo esto? A ver, la información que llega a nuestros sentidos, a nuestros órganos sensoriales, se pasa por impulso nervioso, es decir, actividad electroquímica, a nuestro cerebro. Si algo, una máquina por ejemplo, cortara esa señal, nos hackeara el cerebro y la sustituyera por otra señal electroquímica que fuera falsa, como muestran en la película por ejemplo con un cable directamente conectado al cerebro, nosotros no notaríamos la diferencia. ¿Por qué? Porque al final con lo que funciona el cerebro es con esa señal electroquímica, da igual de dónde venga. Es decir, que nuestra consciencia, nuestra experiencia de nosotros mismos sería exactamente la misma que la que obtendríamos con los sentidos, aunque las piernas y los ojos no estén funcionando. Un poco parecido a lo que pasa en los sueños, que tienes la sensación de estar viendo y de estar moviéndote aunque no lo estés haciendo. Si estáis pensando que el cerebro no sería nunca capaz de crear esa ilusión, de ocultar la realidad de una forma tan obvia, os quiero dar un ejemplo real que sucede en tu cerebro en este mismo instante. El color, sí, el color, el rojo, el amarillo, el verde, es solo una experiencia subjetiva que está creando tu cerebro, que no existe tal cual en la realidad. Nosotros lo que percibimos realmente de fuera es la longitud de onda de la luz que reflejan los objetos. Y nuestro cerebro traduce esas distintas longitudes de onda y esa intensidad de la luz en los distintos colores. Es una adaptación evolutiva para diferenciar los objetos unos de otros.
pero a la vez es como nuestra pequeña mini Matrix. Los colores no existen. Entonces, y volviendo un poco al ejemplo del sueño, si en Matrix de golpe te das cuenta de que no es real todo lo que vives a tu alrededor, se convierte en una especie de sueño lúcido. Ya no estás limitado por la física y por eso pueden dar esos saltos tan enormes. Por eso Neo puede incluso obtener los poderes del elegido, porque ve la Matrix, ve más allá, es más consciente que los demás de estar viviendo una falsedad. Y aquí vamos a retomar al niño de la cuchara del que ya hablamos durante el budismo. Cuando le dice a Neo que no intente doblar la cuchara, que la cuchara no existe, es precisamente esto, de nuevo, lo que le está diciendo. Es que la cuchara es solo una proyección mental, porque todo lo que hay alrededor, incluido la cuchara, es falso. Si es capaz de darse cuenta de esto, de nuevo, es como estar en un sueño lúcido y por tanto puede doblar la cuchara. Porque el cerebro se puede sobreponer a la falsedad de que esa cuchara existe y por tanto, si es como estar en un sueño, puede su cerebro doblarla. Saltemos entonces al tema de la libertad sin abandonar esta idea sobre la consciencia. Se ha teorizado mucho sobre si somos libres o no. La ciencia cognitiva cada vez descubre más y más reglas de nuestro comportamiento y nos damos cuenta que gran parte de él está mecanizado, está controlado por el inconsciente. Es decir, que no podemos dar cuenta de ello o no por lo menos de tomar la decisión de hacerlo. De hecho, muchos concluyen que todos nuestros actos están predeterminados, están completamente decididos por nuestras experiencias pasadas y por nuestras circunstancias y realmente nunca tenemos libertad para decidir. Pero la pregunta entonces que surge es ¿por qué iba el cerebro a gastar tal cantidad de energía en simular una experiencia, una vivencia de estar realmente eligiendo si no estamos eligiendo? ¿Por qué gastar esa energía? ¿Por qué ser tan ineficientes en algo que no es útil, cuando la evolución además a lo que tiende es a la eficiencia? Y es precisamente esa experiencia subjetiva de dudar al tomar una decisión una de las mejores pruebas de nuestra libertad y también una de las que se muestran directamente en Matrix. Si todo estuviera ya predeterminado, no tendría sentido dudar, ya estaría tomada la decisión. Neo está tomando decisiones todo el rato, su vida o la de Morfeo, Trinity o Sion, la pastilla roja o la pastilla azul. Y de hecho, constantemente en la película se nos plantea la duda si está tomando las decisiones o ya estaba previsto que tomara esas decisiones. La respuesta nos la da el oráculo justo al final de la trilogía, y es que ella no lo sabe todo, solo hace un cálculo probabilístico y al final solo creyó en Neo. Es decir, sí que estamos condicionados por las circunstancias, hay más probabilidad de que hagamos unas cosas que otras, pero al final la decisión es nuestra. Quedaría algo así como dudo elijo y como elijo soy libre. De hecho, y esto es una pregunta muy interesante, ¿cómo afecta la pastilla roja, que es virtual, a un cerebro que es orgánico? Para mí lo que significa es que realmente la pastilla roja no es un fármaco, no es algo que haga efecto en el cerebro, sino que es la representación de esa toma de decisión, de ese decidir despertar. Pero entonces, si sí existe la libertad en Matrix, se abre un debate ético muy interesante. ¿La decisión de Cifra era legítima? Vale, la respuesta rápida es no cuando tenemos en cuenta la traición y el asesinato de sus compañeros. Pero vamos a obviar eso y vamos a ir al debate interesante. ¿Es legítimo querer volver a Matrix? ¿Es legítimo saber que hay una realidad afuera y no querer vivirla? De hecho, ¿alguien tomaría esa opción? Robert Nozick, de hecho, se planteó esta pregunta seriamente con su teoría sobre la máquina de la experiencia, que sería básicamente Matrix, engancharnos a una máquina que nos diera las vivencias que nosotros quisiéramos. Su respuesta fue que no, los humanos no nos conectaríamos a este tipo de máquina porque no buscamos la vivencia de algo, sino realmente tenerlo de verdad. No quieres la vivencia de tener amigos, quieres amigos. Pero aquí es cuando volvemos a nuestro planteamiento de la realidad. ¿Qué es real? Si al final las dos cosas, la máquina y la realidad, nos hacen experimentar lo mismo, ¿hay una diferencia sustancial para nosotros entre una cosa y la otra? Si además hacemos como Cifra y elegimos olvidar completamente que sabemos que existe una realidad exterior, ¿no habría muchísima gente que tomaría esa opción? ¿Vivir una experiencia ideal en Matrix o el mundo posapocalíptico del exterior? ¿Ser un esclavo feliz o vivir libre pero infeliz? La premisa de la película, de hecho, es que muchos elegirían quedarse. ¿Y tú? ¿Tú qué preferirías?
Déjamelo en comentarios. Y finalmente llegamos al último tema, la inteligencia artificial. Los peligros de la tecnología es un tema del que se lleva hablando desde la revolución industrial. Desde el miedo a la destrucción de empleo hasta la pérdida de control de nuestras vidas en favor de la tecnología. Y de hecho ha tenido hasta sus propios terroristas, como Theodor Kaczynski, más conocido como el Unabomber. Dada la ley Moore, que dice que la capacidad energética informática disponible a un precio se duplica cada 2 años, no es de extrañar que muchos digan que cada vez nos acercamos más a Matrix, incluso que ya estamos en ella a día de hoy teniendo en cuenta las redes sociales y la realidad virtual. Sin embargo, todo esto lo hacemos porque queremos. Hemos llegado hasta aquí nosotros solitos. Esta no es realmente la pregunta. La pregunta es si esas máquinas podrían rebelarse para hacer lo que nosotros no queremos que hagan. Y la respuesta, si seguimos todo el hilo teórico que hemos llevado hasta ahora, sería que no. A día de hoy, no. ¿Por qué? Porque los ordenadores no tienen conciencia sobre sí mismos y por tanto, como veníamos diciendo, si no tienen conciencia, no tienen la libertad de tomar la decisión de rebelarse. Ellas sí que están preprogramadas. Incluso las inteligencias artificiales, que son redes neuronales y que aprenden, solo pueden establecer patrones, no tienen una conciencia de sí mismas, no entienden lo que hacen. Lo que sí podemos hacer son máquinas que creen una perfecta imitación de nuestro comportamiento y de hecho a día de hoy ya muchas superan el famoso test de Turing. Sin embargo, es solo eso, una imitación. Pero ¿podrían algún día llegar a tener conciencia? Esta pregunta sí que está totalmente sin resolver. Y es que la naturaleza de la conciencia está absolutamente en los límites de nuestro conocimiento. No tenemos ni idea de cuál es el paso entre la actividad electroquímica de nuestro cerebro y la experiencia subjetiva que tenemos. Y por tanto, para rellenar este hueco del conocimiento han surgido multitud de teorías al respecto para todos los gustos. Desde los dualistas, que dicen que cuerpo y mente son dos cosas completamente distintas y que al ser una naturaleza especial, vamos a llamarlo alma, los robots nunca podrían adquirir una conciencia. También tenemos todas esas teorías que dicen que todo es mente y que el cuerpo realmente no existe, o que la conciencia no tiene realmente una función, incluso que los robots ya podrían tener conciencia, dado que no tiene una... Da igual. El caso es que hay teorías para todos los gustos, pero me vais a permitir centrarme en la que a mí más me gusta, que es el emergentismo. El emergentismo es una rama del monismo fisicalista, es decir, que cree que todo es materia. Esto es, que no hay un alma como un ente completamente separado de lo corporal, de lo físico, para que explique la consciencia. Lo que pasa, según el emergentismo, es que todavía no hemos detectado qué estructura, conexión o función cerebral es la responsable de crear un estado de la materia, estado o propiedad de la materia, que tampoco conocemos todavía y que sería la consciencia. Es verdad que esta teoría deja más interrogantes que respuestas, porque realmente no responde a nada. Sin embargo, me gusta mucho porque deja la puerta abierta algún día a comprender exactamente qué es la consciencia a un nivel material, por tanto, incluso a replicarla artificialmente y por tanto poder dársela a los robots. De esta forma los robots sí obtendrían libertad. Hasta aquí el análisis de Matrix. Usad esa libertad que tenéis para darle like, suscribiros al canal, darle a la campanita y de paso dejadme algún comentario. Seguidme en el resto de mis redes sociales y hoy no os voy a pedir que os sumerjáis en la fantasía porque suficiente tenéis con saber cuál es la realidad.